Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos e internautas de Proceso Digital y Departamento 19, hasta donde nos ven. Les saluda la periodista Isis Rubio y hoy vía Zoom nos acompaña la periodista Telma Mejía. Bienvenida, Telma. Gracias, Isis. Es un placer estar compartiendo con sus internautas de Proceso Digital. Telma, cuéntenos cuál es el estado de la libertad de expresión en Honduras. Bueno, yo diría que en este momento estamos en una situación de mucha tensión y de mucha incertidumbre. Hay una relación bastante tensa entre la prensa y el poder en este momento, ¿verdad? Estamos viendo rasgos de mucha intolerancia a la crítica y estamos siendo objeto, digamos, los periodistas bajo la figura de las amenazas, ¿verdad? De las intimidaciones y el querer llevar también a la prensa nuevamente a los procesos judiciales. ¿Hasta qué punto llega la autocensura a captar el periodismo en Honduras? A cooptar. Yo creo que en este momento el periodismo hondureño vive tiempos de autocensura bastante fuertes, ¿verdad? Y la autocensura es como la peor forma de censura que podría darse, ¿verdad? Creo que muchos periodistas miden sus riesgos, miden las acciones de qué investigar. Hay casos en algunas redacciones donde los periodistas han decidido no ahondar en notas informativas por temor a las represalias que puedan tener, porque también el periodismo ha generado como esa autocensura como una forma de blindaje ante la ausencia de protección del Estado, de los mecanismos del Estado para proteger la prensa. Hay un mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos desmantelado completamente, ¿verdad? Y la única instancia que queda para acudir es el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a quien lo tienen asfixiado presupuestariamente. Entonces, ¿a dónde acudir? ¿A quién hacer? Las organizaciones gremiales hacen las denuncias, las alertas, pero el periodista en sí no se siente como protegido. Entonces acude a la autocensura como una manera de blindaje. Y yo diría que la autocensura en la prensa se está viviendo con más fuerza en el interior del país, donde los comunicadores, ¿verdad?, de esas zonas se sienten aún más desprotegidos de lo que estamos en los centros urbanos. En el caso de las mujeres periodistas, Telma, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan? Bueno, yo creo que las mujeres en el periodismo estamos enfrentando no solo como los ataques tradicionales, si uno le puede decir convencionales, de la amenaza, de la palmadita en la espalda, que tenga cuidado, de que no aborde ese tema porque es sensitivo, sino que estamos viviendo en paralelo las mujeres periodistas, pero el periodismo en general también, lo que son los ataques digitales en las plataformas, ¿verdad? De las redes sociales, ¿verdad? Y frente a plataformas que están suplantando medios o perfiles falsos. Entonces, en el caso de las mujeres periodistas, estos ataques son tremendamente agresivos por la condición de que personas se esconden en el anonimato para agredir a las mujeres con términos peyorativos, ¿verdad? Con términos que rayan, digamos, lo absurdo, lo ridículo, cobijados bajo esos perfiles falsos, cobijados bajo esos anonimatos. Y estamos viendo, digamos, que muchos de estos ataques vienen de tropas digitales ligadas al oficialismo, ligadas al partido en el poder y otras ligadas a grupos también que se mueven en la clandestinidad dentro de lo ilícito. Entonces hay que tener los riesgos son mayores, hay que tener mayor precaución en el uso, ¿verdad?, que se da, porque los ataques a la prensa en los temas digitales y a las mujeres son tremendos. No tienen ningún parámetro ético, no tienen límites para las ofensas y tienen un propósito esos ataques. Tratan de evitar que las mujeres periodistas alcen su voz, que las mujeres periodistas investiguen, que las mujeres periodistas denuncien, ¿verdad? Y tratan de entonces de llevarlas a una intimidación para neutralizarlas. Y al neutralizarlas, están neutralizando el periodismo y la mirada acuciosa que tienen las mujeres sobre determinados temas. ¿Y cómo hacerle frente a esos ataques en redes sociales? Bueno, primero creo yo que uno en las redes sociales no debe prestar su micrófono para reproducir a otros. Es decir, generalmente se acostumbra a decir cuando te insultan o algo, light.
me gusta, como una manera de uno de mofarse o de reírse. No, cada like o cada repost que uno le da a esos ataques está permitiendo que ellos lleguen a sectores a los que nunca van a llegar si nosotros no les prestamos nuestro micrófono, nuestro espacio. Entonces, primero creo no prestar nuestro micrófono para que se dupliquen esas voces que buscan intimidar, estigmatizar, neutralizar. Segundo, yo creo que uno debe mantener sus riesgos, ¿verdad? O sea, mantener sus paracaídas para cuidarse, para blindarse, ser bastante cuidadoso en lo que se va a poner en las redes, no contestar a las ofensas, no caer en los niveles de bajeza en que caen ellos. Porque en el momento que nosotros seamos tan o más bajos de quienes atacan, en ese momento estamos perdiendo nosotros como personas, pero está perdiendo el periodismo, está perdiendo la sociedad. Entonces significa que están ganando ellos, porque eso es lo que quieren ellos, desacreditar periodistas, desacreditar medios, desacreditar actores. Entonces, este es un mecanismo que debemos tener mucho cuidado y tercero, no tener miedo, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer la denuncia en su momento, hay que mantener la valentía. El miedo es algo que a todo mundo nos ataca en determinado momento o se apodera, pero frente a esas cosas creo que no. Hay que ser muy estratégicos en las redes, hay que saber a quién se responde, hay que saber cómo responder, pero sobre todo el principal protección que puede tener un periodista en las redes sociales es la información basada en datos, basada en evidencias. ¿Verdad? Y frente al dato, frente a la evidencia, frente a la comprobación de los hechos, difícilmente los que quieren generar campañas de descrédito o los que quieren tirar cieno sobre el periodismo o sobre los periodistas puedan tener un mayor éxito, porque el dato es lo que contrasta y el dato es, digamos, lo que incomoda. Entonces yo creo que no podemos renunciar dentro de los riesgos del periodismo que enfrenta en Honduras, renunciar a la labor de fiscalización del poder, a la labor de ser periodistas incómodos. Incómodos no significa periodistas que viven, digamos, prestándose a los ataques o al descrédito, sino periodistas que deben ejercer una labor profesional con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, con mucha ética y con mucho profesionalismo. Así es. ¿Puede identificar, Telma, dónde están las principales amenazas en Honduras para los periodistas? Bueno, las amenazas están de un lado, del lado oficial, ¿verdad? Tenemos un gobierno bastante intolerante con la prensa, si bien permisivo a muchas acciones, pero sus acciones de intolerancia son manifiestas desde algunos funcionarios públicos que han perdido la capacidad o la noción de lo que significa ser funcionario público. Ese es un lado. Otra amenaza viene, digamos, de los sectores de corrupción, ¿verdad? Ligados a actos de corrupción. Otro sector son los de crimen organizado, ¿verdad? Que se mueven, los patrones que se mueven en eso. Son tres amenazas que atenazan el periodismo. Algunas amenazas vienen también de sectores privados incómodos por la labor que hacen los periodistas, por las denuncias que hacen las periodistas en su trabajo y que pueden ser salpicados, ¿verdad? Y todo esto confluye en algo donde todos quieren llevar el periodismo y es a las amenazas, a las intimidaciones o a concretar esas amenazas con acciones judiciales. Entonces, por eso el periodista tiene que cuidar bien lo que dice, tiene que protegerse y blindar bien la información para disminuir los riesgos. No es que el riesgo va a desaparecer, siempre está, pero hay que ser más cauteloso. Y creo que una amenaza que está creciendo mucho y hacia la cual debemos estar preparados los periodistas es precisamente a esa virulencia que se está viviendo en las redes sociales, ¿verdad? A esos ataques desproporcionados que se están dando para tratar de afectar la psiquis del periodista. Y ahí donde el periodista debemos tener como mucha fortaleza interna, ¿verdad? Mucha convicción, mucho principio y muchas ganas de no renunciar a que nos quiten el derecho a ejercer la palabra. Así es. Telma, le dejo las cámaras de proceso digital para que envíe su mensaje final este día que es Día de los Periodistas, ¿verdad? En Honduras. Bueno, yo creo, Isis, que este es un momento para reflexionar, ¿verdad?, sobre la profesión del periodismo, el mejor oficio del mundo. Creo que estamos frente a un país bastante polarizado, que nuevamente, que había bajado un poco, nuevamente estamos volviendo picos
escalada, ¿verdad?, de virulencia, y creo que nosotros los periodistas estamos en medio de esa polarización y somos los obligados entonces a no generar mayor polarización, sino a tratar de construir y tender puentes para un debate, pero sin que ello signifique renunciar a nuestra labor de informar y de apuntar el dedo donde se tiene que apuntar, de poner el punto en las IES donde hay que poner el punto en las IES, aunque ello incomode, aunque ello moleste, pero si nosotros lo hacemos con mucho profesionalismo, creo que nosotros vamos a contribuir a un país que fortalezca su democracia y que no la debilite. Entonces, mi mensaje a los periodistas es ser más reflexivos, ser más cautelosos, no caer y no ser víctimas en la polarización, sino que nosotros no estamos para echar a pelear a los hondureños, estamos para que los hondureños encuentren los caminos del diálogo, del respeto, de la tolerancia, pero sobre todo de construir un país más justo, un país más inclusivo, un país más democrático, más no un país autoritario. Gracias, Telma. Hasta acá nuestra entrevista de hoy. Sigue esta y otras a través de todas nuestras plataformas digitales. Pasen todos. Muy buen día.